Se fue sin despedirse y sin dejar ninguna explicación. Crecí sola sosteniendo todo lo que ella decidió abandonar. Mi hermano creció con una pregunta que nunca tuvo respuesta. Cuando finalmente apareció, ya habíamos aprendido a vivir sin ella. Mi mamá nos abandonó sin decir adiós. Años después quiso volver. Siempre creí que mi familia era de las que no se rompen. De las que tienen problemas como todas. Pero siguen juntas. De las que se defienden entre sí aunque el resto del mundo esté en contra. Durante mucho tiempo sostuve esa idea como una verdad absoluta. Algo que no necesitaba cuestionar. Porque era lo único que había conocido. Crecí con mi mamá y mi hermano menor. Mi papá se había ido cuando yo era muy chica. No recuerdo el momento exacto. Solo sé que un día dejó de estar. Y nunca volvió a ser parte real de nuestras vidas. Mi mamá siempre decía que no valía la pena hablar de él. Que lo importante éramos nosotros tres. Y yo le creí. Porque era más fácil construir una historia donde no hacía falta nadie más. Desde chica aprendí a ocupar un lugar que no era del todo mío. Ayudar. Cuidar. Estar pendiente. Ser la que entendía cuando mi mamá estaba cansada. La que ayudaba a mi hermano con la tarea. La que no daba problemas. No porque alguien me lo exigiera directamente. Sino porque sentía que así tenía que ser. Como si mantener todo en equilibrio dependiera de mí. Y durante años, funcionó. O al menos eso creía. Mi mamá trabajaba mucho. Llegaba tarde. A veces sin ganas de hablar. Pero siempre estaba. Siempre volvía. Y eso era suficiente para mí. Porque en mi cabeza la ausencia era algo definitivo. Algo como lo de mi papá. Así que mientras ella siguiera ahí, aunque fuera de lejos, yo sentía que todo estaba bien. Hasta que dejó de estar de otra manera. No se fue de un día para el otro. No hubo una despedida ni una explicación clara. Fue más confuso que eso. Empezó a cambiar. A estar más ausente incluso cuando estaba en casa. A responder menos. A desconectarse. A pasar más tiempo afuera sin decir mucho. Al principio lo justifiqué. Pensé que era el trabajo. El cansancio. La vida misma. Pero había algo distinto. Algo que no encajaba. Una noche mi hermano me preguntó si mamá estaba enojada con nosotros. Esa pregunta me desarmó más de lo que esperaba. Porque me di cuenta de que no sabía qué responderle. No porque no tuviera una explicación. Sino porque empezaba a sospechar algo que no quería aceptar. Los días siguientes presté más atención. A los horarios. A las excusas. A los silencios. Todo parecía indicar que había algo que no nos estaba diciendo. Pero cada vez que intentaba acercarme. Cada vez que trataba de hablar con ella. Me encontraba con una pared. Suave pero firme. Como si me mantuviera a distancia sin necesidad de discutir. Hasta que un día no volvió. Al principio no me preocupé demasiado. Pensé que se había retrasado. Que había pasado algo en el trabajo. Pero las horas fueron pasando. El teléfono seguía apagado. Mi hermano se quedó dormido esperando. Y yo me quedé despierta toda la noche. Con una sensación que no había sentido desde chica. Esa mezcla de abandono y confusión que no sabes cómo nombrar. Al día siguiente llegó un mensaje. No fue una llamada. No fue una explicación. Fue un mensaje corto. Decía que necesitaba tiempo. Que estaba bien. Que no nos preocupáramos. Que más adelante iba a hablar con nosotros. Eso fue todo. No dijo dónde estaba. No dijo cuándo volvía. No dijo por qué. Con el tiempo me enteré por otra persona que estaba viviendo en otra ciudad. Que había empezado otra vida. Que estaba con alguien más. Esa información no me llegó de su boca. Sino de alguien que pensó que yo ya lo sabía. Y ahí fue cuando entendí la traición. No fue solo que se fuera. Fue que eligiera no decirlo.
Que decidiera desaparecer en lugar de explicarnos. Que nos dejara armando respuestas que nunca iban a llegar. Mi hermano creció con esa pregunta abierta. Yo aprendí a sostener lo que quedaba como pude. Construí una vida con lo que había. Con lo que quedó después de su ausencia. Y con los años logré dejar de esperar una explicación. O al menos eso pensé. Hasta que un día, mucho tiempo después, recibí otro mensaje. Decía que quería verme. Nada más. No pedía perdón. No explicaba nada. Solo decía que quería verme. No supe qué hacer. Pero terminé aceptando. Quizás por curiosidad. Quizás por necesidad. Quizás por cerrar algo que había quedado abierto demasiado tiempo. Nos encontramos en un café. Yo llegué antes. Me senté en una mesa del fondo, lejos de la ventana, lejos de todo. Pedí algo para tomar solo para tener las manos ocupadas. Y esperé. No sabía qué iba a sentir cuando la viera entrar. No sabía si iba a poder hablar. No sabía si iba a querer levantarme e irme antes de que se sentara. Entonces la vi. Entró buscando con la mirada. Cuando me encontró, sonrió. Una sonrisa pequeña, nerviosa, como la de alguien que no sabe cómo empezar algo que sabe que va a ser difícil. Se acercó despacio. Me dio un beso en la mejilla como si fuera algo normal. Como si nos hubiéramos visto la semana pasada. Y se sentó frente a mí. Hubo un silencio largo al principio. De esos que pesan. De esos donde los dos saben que hay demasiado que decir y ninguno sabe por dónde empezar. Ella miró la mesa. Después me miró a mí. Y empezó a hablar. Dijo que había sido difícil. Que necesitaba irse. Que en ese momento sentía que se estaba ahogando. Que no encontraba otra salida. Que pensó que era lo mejor para todos. Usó esa frase. Lo mejor para todos. Y yo la dejé hablar. Sin interrumpirla. Sin cuestionarla. Solo escuchando. Porque quería entender si en algún momento iba a decir algo que justificara los años de silencio. Los meses esperando un mensaje. Las noches que mi hermano preguntaba cuándo volvía. Las respuestas que yo inventaba porque no tenía ninguna real. Siguió hablando. Dijo que había tenido miedo. Que no sabía cómo enfrentarnos. Que pensó que con el tiempo todo se iba a acomodar solo. Que nunca imaginó que iba a durar tanto. Que nos había extrañado. Y en ese momento algo dentro mío quiso creerle. Una parte pequeña, muy antigua, que todavía recordaba quién era ella antes de todo esto. Pero otra parte, la que había aprendido a vivir sin ella, escuchaba cada palabra y pensaba. Demasiado tarde. En algún momento se le quebró la voz. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Y me miró esperando que yo hiciera algo con eso. Que me acercara. Que le dijera que estaba bien. Que la perdonara. Que cerrara esa distancia que ella misma había abierto. Y yo la miré en silencio. Sin moverme. Porque entendí algo en ese momento. Ella no había venido a pedirme perdón. Había venido a sentirse mejor. Había venido a cerrar algo que a ella le pesaba. Sin pensar demasiado en lo que me pesaba a mí. Esperé a que terminara. Y cuando el silencio volvió, tomé aire. Y le dije lo que llevaba años sin poder decir. Que ya no necesitaba explicaciones. Que había aprendido a vivir sin ellas. Que lo había aprendido sola, sin que nadie me enseñara, porque no había tenido otra opción. Que mi hermano también había crecido con esa pregunta abierta. Y que ninguna respuesta que ella pudiera dar ahora iba a cambiar eso. Le dije que lo que más me dolió no fue que se fuera, sino que eligiera no despedirse. Que eso era lo que no se olvida. No la ausencia. La forma en que eligió irse. Ella quiso decir algo más. Abrió la boca. Pero yo ya me estaba levantando. No con enojo. No con drama. Simplemente me levanté. Dejé el dinero en la mesa. Y mientras caminaba hacia la puerta sentí algo que no esperaba. No alivio.
No tristeza. Algo más tranquilo que todo eso. Como cuando terminas de cargar algo muy pesado durante mucho tiempo. Y finalmente lo soltás. No miré atrás cuando salí. Y mientras me alejaba entendí algo que no había podido ver antes. Por primera vez en mucho tiempo. No estaba perdiendo a alguien. Estaba dejando de esperar a quien ya no estaba. Metí las manos al fuego por 2 personas. Las 2 me traicionaron. El tiempo me dio la razón. Hay algo que nadie te enseña sobre el mundo corporativo. Que ayudar a alguien no garantiza nada. Ni gratitud. Ni lealtad. Ni reciprocidad. Y yo lo aprendí de la peor manera. Trabajo en una empresa automotriz global. Gerencia media alta, 2 ciudades, 2 equipos a cargo. Un rol que requiere mucha coordinación. Y sobre todo, mucha confianza. Hace poco más de un año, un amigo me pidió ayuda. Diego llevaba tiempo sin estar a gusto donde trabajaba. Ya había pasado por eso antes, siempre el mismo patrón. Un jefe que no lo dejaba crecer. Un ambiente que lo asfixiaba. Un lugar que no lo valoraba. Y cada vez que pasaba, aparecía yo. Me pidió que lo ayudara a entrar a mi equipo. Y lo hice. Me moví durante 3 meses. Hablé con medio mundo. Defendí su nombre. Conseguí que entrara con mejora salarial. Mientras tanto, el resto del equipo cargó con su trabajo sin quejarse. Cuando finalmente entró, yo estaba contento. Sentía que había sumado a alguien capaz. A alguien en quien confiaba. La primera semana llegó y se fue 15 días de vacaciones. No me pareció mal, ya estaban planeadas. Cuando volvió, arrancó bien. Yo lo respaldaba. Le daba espacio. Le daba facilidades. Quería que creciera. Pero poco a poco empezó a alejarse. Ya no quería salir con el grupo. Decía que no le gustaba que lo relacionaran con los jefes. Al principio no le di importancia. Pensé que era una forma de marcar distancia profesional. Pero con el tiempo su actitud se volvió cada vez más fría. En ese periodo su mamá se enfermó. Le di permisos sin dudar. 1 o 2 veces por semana durante casi 2 meses. Lo hice como jefe. Pero sobre todo como amigo. Porque eso creía que éramos. Hasta que vino una visita de mi director. Ese día Diego no estaba en la oficina. Cuando llegó, se mostró ofendido por la situación. Como si yo hubiera hecho algo malo al cubrirlo durante meses. Y desde ese momento algo cambió para siempre. En las reuniones su actitud era cortante. La tensión se cortaba con cuchillo. Todo lo que yo había hecho por él parecía haberse borrado de un día para el otro. Así pasaron 6 meses más. Hasta que empezó a acercarse a otra gerente de la organización. Haciéndose amigo de ella. Buscando moverse otra vez. Yo ya conocía ese patrón. Acercarse a la gente. Generar confianza. Ver qué oportunidad podía sacarle a cada relación. Y al final pasó. Fue a recursos humanos para aplicar a una posición con ella. Sin avisarme. Sin agradecerme. Sin mirar atrás. Pero lo que más me golpeó no fue solo su movimiento. Fue quién era ella. 2 años atrás me habían ofrecido precisamente ese puesto que hoy ocupaba esa gerente. En ese momento ella me pidió apoyo. Yo la propuse. La impulsé. Básicamente abrí la puerta para que llegara ahí. Y cuando le dije que Diego solo nos estaba usando para seguir escalando. Me respondió que yo era un tirano. Que ella no me debía nada. Ahí fue cuando sentí la doble traición. 2 personas a las que había ayudado a crecer. 2 personas que usaron mi confianza como escalón. Y las 2 me dieron la espalda sin pensarlo 2 veces. Podría haber reaccionado en ese momento. Podría haberme enojado, haber hecho un escándalo, haber buscado la forma de frenarlos. Pero no lo hice. Porque entendí algo importante. En el mundo corporativo las batallas no se ganan con reacciones. Se ganan con resultados.
Así que hice lo único que sabía hacer bien. Trabajar. Seguí construyendo mi equipo. Seguí tomando decisiones sólidas. Seguí creciendo dentro de la empresa. Sin ruido. Sin drama. Sin distracciones. Pasaron los meses. Y el tiempo, como siempre, empezó a acomodar las cosas. Diego duró poco en su nuevo puesto. El mismo patrón de siempre. Conflictos con su nueva jefa. Actitud fría con el equipo. Excusas para no rendir. Y ella, que lo había defendido frente a mí, empezó a ver lo que yo ya sabía desde el principio. Que Diego no tenía problema con sus jefes. El problema era Diego. Meses después hubo una reestructuración en la empresa. Se abrió una posición nueva. Un rol más alto. Más responsabilidad. Más visibilidad. Y me lo ofrecieron a mí. El día que firmé los papeles pensé en los dos. En Diego buscando su próximo escalón. En ella defendiendo a alguien que nunca mereció su confianza. Y en mí. Que me quedé callado, seguí trabajando y dejé que el tiempo hiciera su parte. Nunca los enfrenté. Nunca hice nada en su contra. No hizo falta. Porque hay algo que aprendí de todo esto y que no voy a olvidar. En el mundo corporativo no gana el que más grita. No gana el que mejor se mueve entre la gente. Gana el que sigue construyendo cuando todos los demás están mirando para otro lado. Metí las manos al fuego por 2 personas. Las 2 me quemaron. Pero al final, el fuego los alcanzó a ellos.